Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a continuar en esta noche nuestra serie de estudios bíblicos del libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos 25. Espero que todos lo tengan por ahí. Y vamos a abrir vuestras Biblias ahí. Saludamos a los hermanos que hoy estamos por Facebook Live. En Hechos, vamos a ver, ahí terminó Hechos 24, el verso 27, terminamos la semana pasada, cuando dice que al cabo de 2 años recibió Félix era el gobernador del cual estábamos hablando en el capítulo 24, donde habían llevado a Pablo para ser juzgado. Era el gobernador representando al Imperio Romano, allá en la capital administrativa que tenían los romanos en la provincia de Judea, que se llamaba Cesarea. Y entonces, después de ese evento, pasaron 2 años y todavía a Pablo lo tenían ahí sin resolver el asunto. Y llegó un sucesor que se llamaba Porcio, no Poncio, Porcio Festo. Pero dice que queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Como se juega con la vida, ¿verdad? Cuando no es la de tu hijo, ni la de tu papá, ni la de tu pana fuerte. Por congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, sabiendo él que Pablo era totalmente inocente. ¿Por qué Félix hizo eso? ¿Por qué se quería congraciar con los judíos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que es querer congraciarse? ¿Ah? Querer quedar bien. ¿Ah? Agradar. ¿Por qué quiero quedar bien con los judíos si soy un gobernante romano? ¿Cuál era la ganancia política que podía tener Félix? ¿Cuál era? Que estaba dispuesto a cometer un acto de injusticia que él sabía que era una violación no solamente al derecho romano que él tenía que representar, sino a su propia conciencia. ¿Qué ganancia tenía? ¿Qué ganancia tiene cuando tú te quieres congraciar con un grupo? ¿Ah? Puede ser monetaria. De hecho, estudiábamos la semana pasada que él alargaba el asunto a ver si Pablo le daba algo por debajo de la mesa. ¿Verdad? Para que vean que la coima o el chantaje, eso no es nuevo. Y parece que ya tenía la costumbre de hacerlo porque era un hombre bien corrupto. Félix tuvo 2 años. Habíamos dicho que ese Félix tenía una fama muy negativa con el pueblo y estaba, como dicen por ahí, estaba caliente con Roma. Estaba caliente, lo habían acusado grupos judíos, dicen algunos historiadores, lo habían acusado. De hecho, cuando él sale y mandan a este otro, lo llevan a Roma, y como él tenía un hermano que tenía una relación cercana al emperador, se libró de esa, porque había sido bien cruel y no había gobernado bien esta provincia. Pero ahora viene este otro, y entonces vamos a ver lo que pasa en el capítulo 25, donde vamos a ver unas situaciones donde se siguen dando acusaciones sin evidencias. Entre paréntesis le puse por razones políticas, porque hay una política en los romanos, pero también hay una política. Cuando usted escucha la palabra política, usted piensa en gobierno, ¿verdad que sí? En partidos políticos,
usted piensa en leyes, en estatutos, en gobernanza y en todos esos conceptos. Pero yo quiero que ustedes sepan que el término política es mucho más amplio. Por ejemplo, usted puede hablar y decir, ¿cuál es la política de esta iglesia? Y no se está refiriendo necesariamente a la política gubernamental de gobierno, ¿verdad? Que conocemos, de leyes y estatutos y todo ese tipo, y de funcionarios públicos que conocemos. ¿Cuál es la política de esta industria? Miren, ¿cuál es la política de esta denominación? En inglés se usa una palabra que es un poquito más específica cuando habla de política en esos términos, que se llama policy, ¿verdad? ¿Cuál es la política de esta iglesia? Yo he escuchado personas que dicen, porque la política en esta casa, o de esta familia, o de esta industria, ustedes saben que las industrias tienen una política, ¿verdad? Ahí lo que significa es un modus operandi, un sistema, una manera, una subcultura, una manera más concreta de hacer las cosas. Pues aquí hay una política de los políticos de Roma, gobierno, política de gobierno. Aquí hay una política religiosa de los religiosos judíos de Jerusalén. Pero aunque ustedes no se den cuenta, aquí también hay una política del reino. Las tres cosas paralelas en el mismo escenario. Entonces, las acusaciones sin evidencia responden a los intereses políticos del gobierno, representado por esos oficiales, y a los intereses mezquinos de los religiosos. Unos religiosos que vamos a ver que no escatimaban en matar, en hacer complot, ni nada por el estilo. Para que ustedes vean que a veces hay conspiraciones religiosas y hay políticas religiosas bien diabólicas, y uno se pregunta si eso es lo que produce esa religión, algo anda bien mal ahí. Y el capítulo 25, pues vamos a ver un poquito más de esas intrigas. ¿Cómo pasó? Cuando se va Félix el gobernador y viene un gobernador nuevo que se llama Porcio Festo. Vamos ahí, el versículo 1 del capítulo 25 dice, llegó pues Festo a la provincia. Él llega a Cesarea, sigan esto, inmediatamente, no había llegado bien, y a los 3 días subió de Cesarea a Jerusalén. Siempre cuando usted lee la Biblia dice como que se sube a Jerusalén porque estaba alto, ¿verdad? Lo que demuestra que el hombre estaba interesado en averiguar qué es lo que está pasando, porque Jerusalén era el centro religioso, y fue rapidito a ponerse al día. Entonces los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, no lo dejaron llegar, y le rogaron pidiendo contra él como gracia que lo hiciera traer a Jerusalén, y preparaban ellos una celada para matarlo en el camino. ¿Qué hermanitos? Pero Festo, de hecho Festo, dice el historiador Flavio Josefo, que fue mucho mejor gobernante que Félix y mucho mejor que los que vinieron después de él. No duró 2 años nada más, pero fue mejor. Sin embargo, aunque fue mejor, usted también va a ver cómo es atrapado en este laberinto de intereses políticos. Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de ustedes puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenlo. Que Festo ya mostró cierto interés en seguir el derecho como lo estipulaba la ley romana. Pero noten esto, cuando estudiábamos el capítulo 23, notamos que hubo una serie de fanáticos, posiblemente unos celotes, sicarios, que eran 40, que juraron con su vida, ¿se acuerdan? Matar, hicieron no fueron más lejos que el complot básico, que la conspiración amplia, fueron a lo que se llama una conjuración. Es un tipo de conspiración donde tú
te comprometes con tu propia vida si lo que quieres lograr, que obviamente es malo, por eso te estás escondiendo para hacerlo, no se lleva a cabo. O sea que tú te pones, te arriesgas a desatar el mismo juicio de Dios sobre tu vida a ese nivel. Y esos 40 se enredaron a los funcionarios. Pero noten que aquí no son esos 40 fanáticos. ¿Quiénes son? Los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos. A veces tú eres cómplice, ¿verdad? A veces tú eres un sujeto de interés, o a veces te arrastró la ola, o lamentablemente cuando empezaron a disparar allí o a robar, tú llegabas, tú a veces participaste de una manera u otra. Otras veces eres cómplice, pero aquí son ellos los que están iniciando la emboscada, esta conspiración, una celada, este complot, para ver si el hombre que viene nuevo, para que se conecte bien con ellos, congraciársele, rápido le dice, ¿verdad? Si tú quieres gobernar bien aquí y quieres estar bien con nosotros, que somos los que picamos el bacalao aquí, pues empieza con el pie derecho. Tráenos a Pablito para acá. Y lo juzgamos acá. Son cosas religiosas que tú como que no sabes mucho. Tú eres nuevo en esto. Eso era lo que ellos tenían en mente. ¿Ok? Una celada. Noten, gente, principales, sacerdotes e influyentes de los judíos, planeando cómo desobedecer su propia ley. Porque lo que ellos estaban planeando estaba totalmente en contra de la ley que ellos tan celosamente enseñaban. ¿Cómo le benefició a Pablo ser ciudadano romano en todo esto? La pregunta de ella, que cómo le benefició a Pablo el ser ciudadano romano en todo esto, le benefició mucho, y eso es lo que vamos a ver. Porque precisamente así desemboca este capítulo. Y cómo Pablo, como hablábamos en estudios anteriores, fue muy astuto sin perder su integridad. Porque astuto es cualquiera, pero no todo el mundo es astuto e íntegro simultáneamente. Y esa es la grandeza, que parte de lo que nos ha enseñado estas experiencias. Ok, cuando ellos no convencen al nuevo gobernador, le dice, si ustedes quieren, pues desciendan conmigo a Cesarea, ¿verdad? Allá, pues presenten su caso como manda la ley. Entonces, el verso 6 dice que estuvo entre ellos como de 8 a 10 días y luego fue a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuera traído Pablo. Recuerden, los gobernadores tenían función de jueces, podían litigar y juzgar estos casos. Así que eso es lo que es rápido, cuando llega, empieza a hacer. Cuando llegó, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, quiere decir que se fue una comitiva de Jerusalén con él. Miren esto, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pregunto, y Pablo se defendía diciendo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. En lo que respecta a la ley, que ellos son tan celosos, no he pecado. En cuanto a sus tradiciones representadas y encarnadas en el centro de su vida cultica y de adoración, que es el templo, no he pecado. Y contra César tampoco. Así que soy completamente inocente. Pablo inmediatamente disputa y refuta los cargos. Cuando tú eres acusado falsamente, tú puedes hacer eso. Cuando la gente es acusada y la acusación es cierta, aunque el que lo está acusando sea peor, aunque el que lo esté acusando esté exagerando, aunque el que lo esté acusando tenga motivaciones ulteriores negativas, cuando es cierta la acusación, la gente no puede refutarlo, no puede negarlo, y ahí es que responde atacando, ¿verdad?
dice, déjame matar al mensajero a ver si elimino el mensaje. Déjame matar y apedrear al profeta a ver si mengua el poder de su mensaje, porque su mensaje me está poniendo el dedo en la llaga. Entonces, así responde la gente cuando los cargos son verdaderos y no se puede defender de ellos, no lo puede negar, no lo puede refutar. Pero eso no es el caso de Pablo. Ellos lo están, Pablo, no. Eso es totalmente falso. Yo puedo refutar esos cargos, eso no es cierto. Entonces, ellos presentan contra él muchas, no algunas, muchas y graves acusaciones. Ya vimos algunas en los capítulos anteriores. ¿Cuáles fueron esas muchas y cuáles graves? Si le añadieron más, posiblemente. Pero eran graves, pero lo importante es que no tenían prueba de ninguna y a ellos no les importaba. ¿Usted cree que al enemigo le importa decir una mentira suya 1000 veces, 1.000.000 de veces? Solía decir Martín Lutero, cuando el diablo lo tentaba y le recordaba algo, un pecado de su pasado, decía, aunque 1000 veces me tiente y 1000 veces me recuerde el pecado que cometí, 1000 veces te diré que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén. El enemigo acusa. No se crean que aquí no hay una dimensión espiritual detrás de la maldad de estos judíos religiosos, porque la idea de Satanás es estorbar a Pablo, ¿ok? Para que él no cumpla el propósito de Dios en su vida. Eso es lo que él está buscando. ¿Cómo el enemigo muchas veces te acusa? Bueno, a veces te acusa directamente, tú sientes como dardos de fuego en tu cabeza. ¿Cuánto sabes lo que estoy diciendo? Un pensamiento. Eso fue lo que le hizo a Judas, ¿no? Y dice, y entró Satanás en Judas. El enemigo pone pensamientos, ¿verdad? Que son contrarios. Ustedes, lo interesante es que la mayoría de veces lo sabemos, pero cometemos el error de entretenerlo, ¿verdad? Entonces vamos viendo esos pichoncitos volándonos por encima de la cabeza y algunos de nosotros somos tan ingenuos y tan descuidados que le decimos pichoncito, baja. Es más, te voy a dar, hazme un nidito aquí. Te puedes quedar un tiempo. Así es que empieza la cosa, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo muchas veces nos muestra el pensamiento pululando. Y usted sabe que vino del enemigo cuando no era, donde no era. Y fallamos en la capacidad de reprenderlo inmediatamente, ¿verdad? Y se levantar el escudo de la fe y apagar ese dardo de fuego. Esa es la lucha que todos tenemos aquí, mire. Aquí. De donde se da la mayoría de las luchas. Pero el enemigo no solamente te acusa con pensamientos, usa instrumentos que le abren puertas con su maldad y con sus motivaciones perversas y se aprovecha. Y ahí estaban estos y dijo, yo me puedo valer de estos religiosos judíos con su agenda horrible, pecaminosa, para detener a este hombre. Porque Dios tenía un plan. Amén. Y lo mismo que pasa con nosotros. Entonces, yo lo que quiero es que vean que a ellos no les importaba por razones políticas. ¿Qué política? Esta no era política gubernamental, esta era política religiosa. Política de los intereses religiosos de ellos, que no querían que se expandiera, se destacara y proliferara el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba, que había muerto y al tercer día estaba resucitado y ahora vivía. Esa era la esencia de lo que revolcó toda la oposición de esta gente. Otra religión más, otra secta la podían pasar. Pero que ese Cristo es el Mesías y que resucitó y nosotros fuimos en parte los que lo asesinamos, eso no lo iban a permitir los judíos. Hasta el día de hoy. ¿Ok? Hasta el día de hoy. Entonces, ¿les importaba a ellos? ¿Les importaba a ellos hacerle una acusación falsa? No. Cuando usted tiene una razón política que para usted es lo más importante de su vida, en el caso de ellos permanecer, prevalecer, mantener la tradición, era la política de los judíos. Mucha gente no le importa, va hasta las últimas consecuencias. Si tengo que mentir, miento. Y me pongo, ¿cómo es que decía el filósofo griego de francés de la política, Maquiavelo? ¿Qué decía Maquiavelo? Que el fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin? Quitarme a quitármelo del medio. ¿Cuáles los medios que voy a usar? No importa.
aunque sean peores que el mismo fin. El fin justifica los medios. Si tengo que matar, si tengo que mentir, si tengo que acusarte falsamente, si te tengo que levantar un falso testimonio, si tengo que comprar testigos, si tengo que participar de actos de corrupción, lo que sea, porque tengo un propósito y es cortarte la cabeza, porque no quiero que el propósito de Dios te cumpla. Ellos humanamente lo veían desde el punto de vista terrenal religioso, pero espiritualmente estaba el enemigo obviamente detrás, como pasa con nosotros. No bien dice la Biblia que no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne y sangre. Sin embargo, cuando usted tiene un conflicto, como a quien usted ve como una carne y como una sangre, ¿verdad que sí? Cuando usted tiene conflicto familiar, usted no ve los demonios. No, usted cree que el demonio es su marido o su marida. Uno en la iglesia uno no ve las entidades espirituales invisibles, uno ve la persona, porque hay un plano siempre terrenal, all right? Pero siempre está la realidad espiritual detrás. Acuérdense de esto, que es una lucha continua. Esto es natural y esto es real, lo estoy sintiendo a través de ciertas personas, pero yo sé quién está detrás. Cuando usted no lo sabe, usted se entra a puños con quien no debe ni siquiera perder 5 segundos. Cuando uno no sabe. Entonces, noten esta insistencia. No podían probarla. ¿Y qué pasa hoy en día cuando yo quiero destruir un opositor? Mire, quizás aquí se van a relacionar más, pero eso lo vemos en política desde que yo tengo uso de razón. Usted sabe que los políticos en este país, en Latinoamérica y en Europa, tienen casi todos los países donde se celebran algún tipo de elección, porque en otros países dictatoriales, de dictaduras, que no hay elección, el que está montado no necesita esto que le digo. Ellos tienen un comité de oposición donde investigan todos los datos habidos y por haber del opositor. Todo. Lo que es verdad, lo que es posible que sea, pero no se sabe, no importa. Y lo ponen sobre la mesa. Y te ponen un file, un récord así. Esto es lo que averiguamos de los que van a correr contra mí en esta posición, el hermano Carlos Ramos y el hermano Carlos Galindo. Y te ponen los dos files. Y ahí tiene cuanto paño sucio. Miren, lo que es y lo que no es. Ahora, ¿quién no tiene una historia? ¿Y quién no ha no ha tenido un resbaloncito en su historia? Todo. O sea, no se salva nadie. Ese equipo averigua todos esos historial tuyo. Y ahora es más fácil. Dice, porque, los otros días una muchacha, ingeniera creo que era, bien extraordinaria en su clase, creo que era ingeniera, no le dieron el trabajo porque averiguaron un montón de cosas. Esto no es política, pero es la política de la industria. Y averiguó un montón de cosas y ella, la única pregunta, ¿cómo ustedes hicieron eso si no contrataron a un investigador especial o un agente del FBI o me mandaron a investigar el gobierno? ¿Cómo es posible que ustedes hicieron eso? Y no pudo presentarle cargo contra la empresa. ¿Sabe por qué? Porque en la empresa había un técnico y le dijo, averigüé todo de ti por medio de Facebook. Y con las fotos que tenías ahí, y esto te pasó en tu familia, y conectamos con esto, y lo sentimos, nosotros no podemos tener una persona como tú trabajando con nosotros. En otro tiempo, esa persona hubiese trabajado feliz ahí. La política de la compañía, ¿ok? Política. Se averiguan las cosas. En la política de gobierno, de candidatos y ese tipo de cosas, te ponen todo ese file ahí, está todo ese archivo de tus datos. Entonces, ese equipo se encarga de investigar, pero tiene gente
que se encarga de tergiversar. ¿Sabe lo que es el twist? ¿Verdad? Spinning se llama, le dicen en la política. Darle vuelta al asunto. ¿Cómo yo tergiverso esto que es normal que un muchacho lo haga en la escuela superior? El que está corriendo, los hijos de él y toda su familia hizo eso o mucho o peor. Pero eso no importa, porque lo que importa es que yo tengo un experto aquí que va a tergiversar ese problemita que tú tuviste en la escuela superior, porque ahí se te pasó la nota y te metiste una droguita que no debiste haber metido, que superaste eso, pero aquí lo hiciste y aquí lo tengo. ¿Cómo yo lo tergiverso y lo uso contra ti? Entonces empieza lo que se llama una campaña de asesinato de carácter, endemonizar al opositor. ¿Me siguen? Eso lo hacen hoy los gobiernos, eso lo hacen las empresas. Cuando una empresa no quiere que otra empresa suba porque va a significar una competencia innegable, empiezan a hacer lo que hicieron esta gente, a presentar muchas y graves acusaciones, las cuales no pueden probar. ¿Me están entendiendo o no? Eso está en todos los niveles. Política de gobierno, política de industria, política de grupos de interés religioso. Mire, hermano, en la escuela superior, siendo nosotros unos mocosos, como dice uno por ahí, adolescentes, inmaduros muchachos, yo veía ya, y te estoy hablando al final de los 70, cómo los grupos de amistades de la escuela preparaban una campaña. ¿Ok? Porque llegaron alguien, una muchachita o unos muchachitos así de donde era el hermano Charles, New Yorker. Y nosotros no queríamos saber de los New Yorkers. Boricuas, hermanos nuestros, algunos primos, hasta hermanos, hermanastros, pero venían y nos robaban las novias, se llamaban la atención, las maestras se volvían locas con ellos porque hablaban más inglés que español, traían las modas del afro. ¿Cuántos se acuerdan del afro? De los maones, de las tenis Converse y Crockett. Yo me fui bien atrás, era Richard riéndose, dice, pastor, se fue bien atrás, un siglo atrás. Las modas venían con esa mentalidad de Nueva York, nosotros, imagínense, más insularistas de isla. Entonces había una competencia. ¿Y sabes lo que nos inventábamos? Acusaciones falsas que no podíamos probar. El celo y la envidia, la inseguridad que se siente amenazada por alguien que tú percibes que te va a desplazar o te va a quitar algo valioso para ti, saca para afuera la maldad que está enterrada en nuestros corazones y todavía ni cuenta nos hemos dado. Y uno es capaz de cualquier cosa. Y si hay un grupo, usted sabe que la culpa compartida como que es más liviana. Por eso usted en grupo se atreve a hacer unas cosas que solo no lo haría. ¿Verdad que sí? Porque usted necesita un partner in crime. Un socio del crimen para compartir. Y los grupos son más atrevidos. Y este grupo no escatimó en acusar sin poder probar. Y ese grupo en la escuela, le estoy hablando de una cosa así que no es sofisticada. Eso es del corazón. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que yo estoy hablando aquí, ustedes están pensando en grande escala, los grandes corruptos, las grandes corporaciones, las élites, las grandes conspiraciones, los sistemas pecaminosos que abusan. Todo el mundo piensa en la grande escala, esos son los culpables. Pero déjame decirte algo, nosotros hacemos lo mismo, lo que pasa es que lo hacemos a escala más pequeña. Los judíos estaban aquí en una escala mayor, son líderes, obviamente, la repercusión es mayor. Los políticos estos que por congraciarse a los judíos, imagínense un gobernador, no es lo mismo un gobernador que un concejal, ¿verdad? No es lo mismo un presidente que un líder cívico. La influencia, eso se sobreentiende. Pero cuando tú ves una maldad a gran escala, a una escala mayor, tú la ves allá y tú la puedes criticar, pero como que uno
yo reflexionaba y decía, pero es que pero nosotros hacemos lo mismo a escala menor. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es hacer una maldad para lograr un fin. ¿Cuántos de nosotros no nos hacemos trampa en los seguros, en los taxis? Y pastor, usted iba bastante bien. No iba muy bien, iba bastante bien. Ahora la dañó. ¿Cuántos de nosotros no engañamos? No decimos medias verdades. No somos transparentes. De verdad, no practicamos la honestidad por salir bien. Porque esas son las razones de nuestra política. Yo quiero salir bien en este negocio. ¿Ok? Yo quiero salir bien en este grupo. Yo me quiero congraciar con alguien. ¿Ok? En los grupos de amistad, por congraciarse con el grupo y no sucumbir por la peer pressure, por la presión del grupo, ¿verdad que sí? Que por congraciarse con el grupo, tú cometes un tremendo acto de injusticia contra un individuo o una persona de ese grupo. Nosotros hacíamos eso en la escuela, porque a ese muchacho o a esa nena había que sacarla, afectarla de alguna manera, porque estaba atentando contra nuestros intereses. En la iglesia hay una lucha por una posición. El íntegro, la íntegra, la que depende y confía en el Señor, ora, quiere, compite, pero nunca usa medios inmorales, pecaminosos, son como decía el corito dominicano, yo voy para encima pero sin empujar a nadie. Yo voy para el cielo pero sin empujar a nadie. Yo voy a subir la escalera del éxito pero sin cortarle la cabeza a nadie, sin pisotear a nadie. El montículo sobre el cual voy a poner mi pie para subir va a ser el trabajo, el esfuerzo, el mérito y la búsqueda. Nunca los pedacitos de alguien que dañé y quebré con mi mentira o con mi manipulación. ¿Me están entendiendo? A escala pequeña hacemos muchas veces lo que hacen los otros a escala más grande. Y es bien fácil para mí, para ti, criticar a los de escala grande, porque están allá. Mientras el pecado es allá, es como que cualquiera puede ser profeta, ¿verdad? Cualquiera puede ser Juan el Bautista cuando es allá. Cuando es acá es otra cosa. Usted sabe el principio que dijo Jesús y enseñó nuestros maestros, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Nosotros hacemos, decimos a veces contra personas un montón de cosas que no podemos probar tampoco. Y no nos callamos porque tenemos un interés en que esto que sabemos a veces que no es verdad o no nos importa de averiguar si es verdad, que esto se riegue, porque de alguna forma u otra nos conviene, o tenemos problemas con esa persona, o se sale del medio esa persona y yo ocupo la posición, o esa persona ya no es el centro de atención y yo soy, qué sé yo, hermano. Hay tantas cosas que hemos visto, que yo he visto dentro del pueblo de Dios, dentro de mi propia familia, dentro de otra familia, en los círculos más reducidos de escala menor donde uno se mueve. Yo digo, pero es que hacemos más o menos lo mismo. Lo que pasa es que como esa escala es mayor, pues obviamente es como una trompeta. Acá es como un violín, pero allá es como una trompeta. ¿Me están entendiendo o estoy muy fuerte? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? ¿Habían pensado ustedes en eso? Es como el que critica a los ricos. Yo no conozco ningún pobre que no critique a los ricos. Fíjese, no conozco todavía un pobre que no le tire tarde o temprano una crítica a los ricos. Tú nunca has sido rico, tú no sabes ni lo que significa ser rico. Es lo mismo. En la iglesia, los líderes, los criticamos. ¿Tú has sido líder alguna vez? ¿Tú has estado en esos zapatos alguna vez? Pues ya la mitad de lo que dice tiene que ser cortado. Tu perspectiva es limitada, la tienes y la debes tener, pero no es con
la apariencia de expertise, de experto, experta, porque un experto es alguien que ha tenido experiencia en algo, ¿verdad? A veces me río cuando veo a los muchachos diciéndole que todavía no se le ha caído el cordón umbilical y diciéndole a los papás cómo hay que criar hoy en día. Mi mamá decía, hijo eres y padre será. Queriéndome dar a entender que no importa lo que estudies, lo que sepas y lo que reflexiones y lo que elabores y profundices, hay unas cosas que nunca las vas a entender hasta que no las pases. Óigame, dicho y hecho. Hijo eres y padre será. Como quien dice, deja que tú seas padre o que tú seas madre para que tú veas. O deja que te cases, ¿verdad? Para que tú veas. Bueno, el punto está claro. Yo quería que vieran a nivel de escala que esto se sigue haciendo y obvio llama más la atención cuando lo hacen a unos niveles más altos. Pero hoy en día se está haciendo, ¿verdad? La política lo van a ver. Yo quiero asesinar tu carácter, empieza una campaña. Por eso yo siempre le digo el consejo que nos da la Biblia, examínalo todo. Busca evidencia. Vivimos en el mundo de las fake news, ¿sí o no? Noticias falsas. Vivimos en el mundo de las plataformas digitales donde un gobierno como el de Estados Unidos, el de China o el de Rusia, el de Corea del Norte, el de Israel y otros gobiernos con una capacidad técnica como la que tienen los servicios de inteligencia de esos respectivos países, pueden alterar el sentir de toda una sociedad con una campaña de noticias falsas bien orquestada a través de las redes sociales, bien planeada, y ya tenemos casos donde eso ha sido así y se ha mostrado que eso que se provocó en la sociedad, esa histeria, esa curva de la gente, etcétera, etcétera, fue bien planeada por alguien que usó los medios con noticias falsas, ¿verdad? No siempre eso va a prevalecer porque tarde o que temprano uno se da cuenta, pero por un momento dado nos pueden engañar fácilmente. Examinarlo todo. Pastor, ¿y qué vamos a hacer si nos acusan falsamente? Bueno, primero quiero decirle, bienaventurado aquel que cuando te acusan lo que digan de ti no sea verdad. Procura que no sea verdad. Bienaventurado. Y si lo hacen por Cristo, bienaventurado eres. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿okay? Que no es emotiva, no se va con las emociones ni una veleta del viento. La palabra de Dios es un árbitro sumamente imparcial, por eso es que la necesitamos, ¿verdad? Aún para juzgar nuestros propios sentimientos. Pero las graves acusaciones van a seguir aunque no hayan pruebas. Por ejemplo, hay un grupo aquí que todos lo saben. Ahora mismo, ¿cuándo un pastor iba a tener el cuidado que ahora tenemos que tener para hablar de la situación de género y de la LGTB, etcétera, etcétera, plus? Y ahora, ¿sabe por qué? Porque hay una agenda contra la iglesia, contra los siervos de Dios. Esto que estoy haciendo yo y que me están viendo y me están escuchando, eso está grabado ahí. ¿Ok? Y hay toda una agenda. Y van a levantar una serie de acusaciones falsas contra los hombres de Dios y la iglesia de Jesucristo que abogue por una moralidad bíblica. Y ya eso no es ciencia ficción, hermano. Eso no viene, eso ya está en función. Eso está ya corriendo. ¿Ok? Las iglesias se están dividiendo por estos asuntos y estos issues. Y lo hacen en la política, pero también lo hacen en otros asuntos. Entonces, hay toda una campaña y un andamiaje para robarle la mente, la atención a nuestros niños, para inculcarle y obligarlos y hacerle pensar y que se cumpla lo que dice la Biblia hasta el punto que a lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan malo. ¿Ah? Y eso ya está. Entonces, lo que le estoy diciendo
No es cuento de camino, es una realidad que bregamos. Y son graves acusaciones. ¿De qué no me han acusado a mi hermano? Pero una que está es que soy un homofóbico, que soy un intolerante, que ustedes están peor porque escuchan a un homofóbico intolerante toda la semana. Ay, no se crean que yo estoy solo en esto. Siento la compañía de ustedes, el apoyo de ustedes. Y la base de eso, uno sabe quién es uno sabe quién es uno en Cristo, uno sabe, ¿verdad? Uno sabe. Pero aunque uno sabe, ¿cuál es la base de eso? La base de eso es una acusación falsa. Tú no tienes evidencia de manifestación de odio, de fobia contra los homosexuales, y mucho menos yo, que he ayudado un montón y le he ministrado un montón y mantenido mi misma posición, y ustedes lo saben. Intolerante, que esta iglesia es intolerante, porque no puede ser de otra manera, porque el pastor es un intolerante. Si al que no toleran es a mí, al que no toleran es a ustedes, la iglesia, que tiene una posición cristocéntrica y aman y respetan la Biblia y tienen temor de Dios. Es a nosotros que no nos quieren tolerar. Esta maestra en California la citan, le dice, una cita de emergencia, el board, ¿y qué pasó? No le vamos a renovar el contrato como maestra. ¿Qué he hecho yo? Examinamos sus páginas. Usted dice, ¿a qué puso esa maestra en sus páginas? Este caso, miren para que usted vea, versos bíblicos, mensajes bíblicos. Creo, personal, su fe, creo que Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, a imagen y semejanza de Dios los creó. Ella ponía todo eso. Creo en los valores de la familia. Ok, ¿qué individuo no tiene derecho como individuo a proclamar eso, a creer? Mire, aquí constitucionalmente usted puede creer no eso, lo que usted le dé la gana, hasta las cosas más ridículas. Ok, entonces viene una maestra y dice, yo soy una jirafa, hace un mes soy una jirafa, o soy esto, o soy lo otro, en las redes los pone, me siento esto, esa es mi percepción, por el espíritu este de confusión que hay. A esa no la llaman a capítulo, pero llamaron a esta joven maestra, y cuando le ponen la evidencia, básicamente, mira qué astucia tiene Satanás, sin decirle, te estamos votando porque eres una cristiana que cree en la Biblia, cristianismo bíblico, y en la familia tradicional. Eso no se puede decir, o eso se queda en récord, y eso al otro día ya le gana el caso en la corte. Pero entonces dijeron, porque todos tus mensajes son de odio y de intolerancia. Y era preciso ver los mensajes. ¿Viene eso o no viene? Y esa mujer se sabía defender, una maestra muy educada y sabía los recursos. Imagínense ustedes, colegas pastores y miembros y líderes de la iglesia que no tienen esos recursos o esas habilidades. ¿Ok? Lo que quiero decir, hermano, que eso ya está, ¿ok?, en medio de nosotros. Acusaciones graves, no podían probarlo, pero yo lo que quiero es sacarte del camino. ¿Ok? Entonces, cuando él dice eso, en el verso 9, Festo, miren esto, ¿qué dice? ¿Pero Festo qué? Estos no tienen prueba, él lo sabe, delante de la cara de él. Pablo refuta todos los argumentos, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allá de estas cosas delante de mí? Yo no sé si Festo sabía, porque la Biblia no dice que estos estaban planeando matar a Pablo. Pero si no lo sabía, porque no se sabe, si él lo sabía, no dice el texto, si no lo sabía, como quiera, él vio a Pablo de la misma forma que lo vio Félix, una ficha política.
acusaciones sin evidencia se aceptan por razones políticas. Porque a mí me conviene no hacerte justicia como mi conciencia me dicta. A mí me conviene políticamente, si fuera posible, ir allá a Jerusalén y así me puedo congraciar con los judíos. Porque para mí lo más importante no es la función del puesto. Para mí lo más importante es mantener el puesto. No sé si me hago entender. Cada puesto, cada posición tiene una función. Pero para muchos el título, lo que conlleva, lo que sea, el puesto es más importante que la función. El puesto de él le demandaba a él justicia y mucho más cuando él sabía que era un ciudadano romano y que no había pruebas. ¿Tú sabes lo que tenía que hacer Festo inmediatamente, según el derecho romano? Dejarlo libre y en este caso darle una indemnización por la injusticia que habían cometido. Usted sabe lo que es una indemnización, ¿verdad? Cubrir de alguna forma los daños y agravios que me causaron por mantenerme aquí sabiendo que yo era inocente. Cosas que pasan hoy en día. Pero a él no le importó porque él quería congraciarse con los judíos. Vivimos en una época que todavía la gente se quiere congraciar con el mundo, con el grupo, con los fanáticos de Facebook, con algunos, con los hermanos malcriados de la iglesia. ¿Tú sabes quién es bien famoso en las iglesias con las que se quieren congraciar los líderes? Con la hermana bochinchera que tiene la lengua así de larga. Miren, no diga eso, pastor, no haga eso, porque usted no quiere caerle en la lengua de fulana, es verdad. Ahí. Entonces hay que congraciarse con la bochinchera. Bochinchera, palabra en hebreo puertorriqueña que significa chismosa. Entonces en algunos sitios significa otra cosa, ¿verdad? Alegre. Un hermano de Perú una vez a predicar en la iglesia donde yo estaba. Los felicito a todos ustedes, me encantan ustedes los puertorriqueños que son bien bochincheros todos. Y para nosotros eso es, imagínense, chismoso. Y para él, de donde él venía de Perú, eso es que eran bien alegres. Miren para allá, nos estaba halagando y nosotros creemos que nos estaban insultando. Y cuando uno se quiere congraciar, eso uno lo hace. Porque usted no quiere oírle la lengua a fulano. Y usted, mira, cedemos. Porque usted no quiere molestar al que diezma más. Se lo estoy diciendo, yo estoy llevando esto a escala menor porque es bien fácil verlo a escala mayor. Pero el que te toca a ti primero y a mí es la escala menor. Porque yo estoy criticando unas cosas allá de los grandes que estamos haciendo acá, que puedo estar haciendo yo en casa. Es más, ese puede ser hasta mi modus operandi. Pero como no soy famoso, no tengo tanta influencia, creo que no es tan malo. Está como aquel que dijo, a mí me tienen que dejar inocente porque yo maté más que a uno, pero este mató como a 20. Mira, hay gente que piensa así. Hay gente que piensa así. Queriendo congraciarse con los judíos. Él también, aunque fue mejor gobernante, según los historiadores, lo atrapó la razón política. Nos atrapa a nosotros el pellejo, hermano, la epidermis, para ser más fino. Los intereses propios nos atrapan. Nuestros propios intereses nos atrapan. Cuando nos tocan el bolsillo, eso nos atrapa. Cuando nos tocan los beneficios, eso nos atrapa. Vamos a aceptarlo. Muchas veces tenemos una lucha tremenda porque sabemos que hacer el bien nos va a traer un mal en un sentido. Amar con la verdad, aunque sea con mucho amor, la verdad me va a traer unos problemas. Aunque sea como Jesús, que siempre dijo la verdad y se metió en problemas. Y siempre amó más que nadie. Entonces, por eso es que uno hace lo mismo. A veces sin darse cuenta o otras veces minimizando. Cuando Pablo se da cuenta, le dijo, ante el tribunal de César, verso 10, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado.
yo no tengo que ir a ningún Jerusalén. Es aquí, ahí salió lo de ciudadanos romanos. Pablo se dio cuenta de la laxitud, del vaivén, de la falta de espina dorsal de Festo, lo vio el juego político y dijo, no, bajo ningún concepto me van a llevar a Jerusalén, porque yo sé lo que quieren hacer esto. A los judíos yo no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio, cosa digna de muerte yo he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Es más, a César apelo. Esa expresión de un ciudadano romano en un tribunal legal ante un gobernador, como era en este caso, lo que significaba es, en este mismo momento, apelo a la Corte Suprema del Imperio. Esa era la forma. Porque él era ciudadano romano y los ciudadanos romanos, a diferencia de los demás, tenían ese derecho. Es como aquí, unos derechos que tienen los ciudadanos americanos o en los respectivos países donde somos, los ciudadanos de ese país tienen unos derechos que los que no son ciudadanos de ese país posiblemente no tengan. A César apelo. No quiero que se siga viendo este caso más aquí. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, es decir, con su grupo de consejeros, se reunió allá. Mira, él apeló, él es ciudadano romano, la ley romana dice que si eso pasa, hay que hacerlo. Entonces él volvió y le dijo, a César has apelado, a César irás. César es el emperador, está hablando de Roma, está hablando de la última instancia judicial que la jurisprudencia de Roma tenía en aquel momento. Y Pablo conocía muy bien ese andamiaje y esa dinámica. Y usó, contestando tu pregunta, ahí usó sus derechos de ciudadano romano. ¿Por qué? Porque él sabía que no iba a tener un juicio justo. Esa era la cuestión. No me importa que me juzguen, yo soy inocente, pero si yo sé que no voy a tener un juicio justo, hermano, ¿usted cree que un cristiano debe coger golpes innecesarios? Dígame en la Biblia donde eso edifica. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Ningún hombre sano con la palabra, con el Espíritu Santo, escuche esto, busca el martirio de forma voluntaria, ni el sufrimiento de forma voluntaria, porque el sufrir no salva. Ese sufrir por sufrir, no salva. Pero hay que estar dispuesto a sufrir por la fe, si eso es necesario. Que algunos de ustedes ya lo saben. Pero hay una gran diferencia entre sufrir porque soy fiel, obediente a mis principios, a mis convicciones, y no seré rebelde a la visión celestial ni a esta vocación. Y otra cosa es ser un masoquista espiritual, creyendo que con eso me voy a santificar más y me voy a ganar el cielo, o voy a manipular a Dios, o todo este tipo de cosas que los ascetas. ¿Sabe quién eran los ascetas? Los ermitaños, cuando los monjes y todo este tipo de gente que se golpeaban y creían, ¿verdad?, que autoflagelándose, etcétera, etcétera, pues iban a ser más santificados. Eso es otro tema. Entonces, ahí él le dice, vamos a ir donde el César. Entonces, pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como se quedaron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. ¿Quién apareció? Un personaje interesantísimo aquí, bueno, un dueto, el rey Agripa y Berenice. ¿Quién era el rey Agripa y quién era Berenice? Cuando ustedes averigüen y se enteren de quién era esta parejita, usted se va a quedar con la boca abierta. Pero yo no se lo voy a decir hoy.
porque usted se va a su casa y usted va a hacer la investigación. Y el próximo miércoles continuamos con acusaciones sin evidencia. Amén. Haga su estudio para el próximo miércoles. Todo lo que averigüe quién era esta Agripa y quién era esta Berenice y nos informan. Amén. Dios le bendiga y podemos estar de pie y terminamos orando.